Cordial saludo. Sistema y servicio de transporte. Luis Efredo Landazábal Gelbes, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escuela de Ciencia Administrativa, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN. Tecnología en Gestión de Transporte Floridablanca 2020. Guía de actividades y rúbrica de evaluación, etapa 4. Conclusión del caso. Transferencia del conocimiento adquirido. Docente José Pedro Zamudio Alarcón. Introducción. En este trabajo encontrarás resumen de los temas siguientes: generalidades de los sistemas de transporte, modo y medios de transporte y diferentes sistemas de transporte. El transporte es el motor de la economía mundial, aplicando los más altos estándares tecnológicos y exigiendo que la infraestructura cada día sea mejor. El transporte, a medida que va pasando el tiempo, va adquiriendo más importancia, ya que es un renglón económico muy importante para el desarrollo mundial y sus organizaciones que aplican el sistema de la logística. Este trabajo está soportado en el siguiente documento: Logística Comercial Internacional, Castellanos Ramírez A., año 2015, Universidad del Norte. Generalidades de los sistemas de transporte. Componentes. Actualmente el proceso de planear, implementar y controlar eficaz y efectivamente el flujo, almacenamiento de bienes o servicios e información de origen a destino lo conocemos como logística. La cadena logística presenta tres grandes componentes estructurales: el abastecimiento es la fuente de suministro de los bienes de producción que han de integrarse al proceso de composición o formulación del bien o servicio. La producción es el conjunto de procesos mediante los cuales se alcanza el objetivo productivo del bien o servicio. La distribución cierra el conjunto estructural a construir los mecanismos de enlace entre el abastecimiento y la producción. ¿Qué es el transporte? Desde el punto de vista de la economía, es una actividad derivada de la demanda de mercancía, cuya función consiste en trasladarla de áreas donde su utilidad es baja a otras de mayor utilidad. ¿Qué genera el transporte? Según Blanco Álvarez, la generación de transporte puede ser originada por razones económicas, sociales o políticas, de las que se destacan las siguientes: diferencias geográficas, especialización manufacturera, economía de escala, política de cohesión nacional, política de relaciones internacionales. Geografía económica. Para la movilización de la mercancía a través del mundo y con el fin de agilizar y dinamizar el intercambio comercial a nivel internacional, existen redes de transporte que movilizan o soportan en gran medida todo el comercio mundial. Como la geografía económica se interesa no solo por saber dónde están las cosas, sino porque están situadas donde se encuentran, y la naturaleza de los procesos que afectan a tal ubicación. La logística busca y elige las rutas para la movilización de las mercancías. Rutas y terminales. Redes ferroviarias, transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, terminales. Las redes ferroviarias son: América del Sur es la red del Cono Sur. América del Norte son los sistemas férreos de México, Canadá y Estados Unidos, que están interconectados y prestan servicio entre estos países. Transporte terrestre. La mayor parte de la región en desarrollo se encuentran intercomunicados con los países industrializados por medio de redes de carreteras. América casi toda la intercomunicación por el sistema vial conocido como la carretera panamericana. Transporte marítimo. En la actualidad, la carga marítima son transportadas por las diferentes líneas navieras comerciales que operan alrededor del mundo a través de rutas establecidas. Las rutas especiales son aquellas donde tiene lugar el mayor tráfico y generalmente conecta regiones entre las que existe un fluido comercial importante. Así, Asia
con todo el mundo. Transporte aéreo. Las líneas aéreas son las más globalizadas, ya que prestan servicio de carga a escala mundial a través de una gran cantidad de rutas. Terminales. Los terminales de carga en cada uno de los modos de transporte en principio cumplían las funciones de prestar los servicios de manipulación de estas, servir de interfaz entre los distintos modos de transporte y para la consolidación de las cargas. Modos y medios de transporte. Los modos son combinación de redes, vehículos y operaciones. Incluyen, además de caminar, el coche, el sistema de carretera, los ferrocarriles, el transporte marítimo y el transporte aéreo. ¿Cómo podemos determinar con exactitud el modo de transporte más conveniente? A través de los planos de valor de tráfico, donde la fase económica del flete que se va a devengar pasa a ocupar un lugar subjetivo subordinado a otros factores pertinentes, a saber, velocidad de circulación, capacidad de carga, seguridad en el uso, comodidad en el uso, capacidad en el uso de red, costos, tipos de carga por modo de transporte. En resumen, se utiliza el término tipo o sistema para identificar el modo de transporte empleado. Así, podemos diferenciar entre 5 tipos o modos básicos: marítimo y fluvial, terrestre, férreo, aéreo y ductos. Transporte marítimo, por tradición, ha sido el medio más empleado para el transporte de gran capacidad a larga distancia. Transporte por carretera. El principal atributo que se le otorga a este sistema de transporte radica en la flexibilidad que proporciona la entrega puerta a puerta. Transporte por ferrocarril. El motivo principal por el cual se utiliza el ferrocarril es su capacidad para transportar grandes cantidades a larga distancia y de una manera rápida. Es el complemento ideal para el transporte marítimo. Transporte aéreo. Este es el sistema más rápido para el transporte de mercancía a largas distancias. Transporte por ductos. Este es un sistema de transporte que se ha venido imponiendo en los últimos años y se fundamenta en los acuerdos de integración entre los países. Los medios. Motivación históricas, antropológicas y biológicas fueron las que llevaron al hombre a desarrollar los diversos medios de transporte que existen en la actualidad. Pero también la curiosidad, característica del ser humano, lo ha incentivado a querer explorar su morada, la Tierra. ¿Qué es medio de transporte? Es el elemento físico utilizado para el traslado de bienes. Por ejemplo, el medio será el buque y el modo el marítimo. El medio será el avión y el modo el aéreo. Infraestructura e instalaciones. Las infraestructuras e instalaciones para el transporte se constituyen en uno de los bastiones fundamentales e imprescindibles para el desarrollo y evolución de esta importante actividad económica y social en los países. Cuando se diseñan y ponen en funcionamiento los terminales, lo habitual es que en estas existan 3 zonas de maniobras, de depósito y posterior, los cuales manejan independientemente sus logísticas y en forma coordinada los ponen al servicio de los usuarios. Transporte sostenible. El transporte sostenible se refiere al amplio tema de transporte que es sostenible en el sentido de los impactos sociales, ambientales y climáticos y la capacidad de, en el ámbito mundial, suministrar las fuentes de energía de forma indefinida. Los sistemas de transporte sostenible hacen una contribución positiva a la sostenibilidad ambiental, social y económica de las comunidades a las que sirven. Definición. El término transporte sostenible entró en uso como un seguimiento lógico del desarrollo sostenible y se utiliza para describir los modos de transporte y los sistemas de planificación de transporte que son consistentes con las preocupaciones más amplias de la sostenibilidad. Sistema de transporte marítimo. Es quizás el que mejor representa la movilización internacional de carga y convirtiéndose en la columna vertebral del transporte internacional. Tipos de servicio. Los transportes de línea regular
y diferencias básicas entre transportadores de línea y navegación libre. Transporte fluvial esencialmente es un sistema tierra adentro y los barcos y sus servicios son muy diferentes a los que utiliza en el mar. Sistema de transporte terrestre por carretera y férreo. El transporte en camiones es una parte indispensable casi de cada envío nacional o internacional. Su papel en el intermodalismo es unir el puerto marítimo o la estación del ferrocarril con el punto de origen local o destino final. Cada país es autónomo en legislar sobre el peso de los vehículos y se dan por razones de seguridad y en parte porque las vías solamente pueden soportar determinados pesos. Tipos de vehículos. Los camiones se pueden clasificar de acuerdo con sus características. Por ejemplo, en términos de estructura existen dos grupos básicos, rígidos y articulados. Ministerio de Transporte 2006. Transporte férreo. El transporte ferroviario se caracteriza por costos fijos y variables relativamente bajos. Sistema de transporte aéreo. Durante las últimas décadas del siglo pasado, el transporte aéreo ha sido el avance más significativo en la logística. Principales razones de crecimiento de este sector: desregulación y liberación de la industria de carga aérea, la interdependencia global promovida por los acuerdos de intercambio mundial, las ventas y producción internacional de bienes y servicios, nuevos conceptos de control de inventarios como JIT e inventario cero, artículos de consumo ahora elegibles para ser enviados por aire, el vasto desarrollo de artículos de alto valor y de tiempo limitado de consumo. La carga aérea puede ser derivada en 4 mercados distintos: correo, transporte express, mensajería y flete. Sistema de transporte terrestre multimodal. Este bien conocido, el impacto y la importante influencia que ejerce en las economías de los países, el transporte multimodal, debido a que su uso contribuye a mejorar la logística del transporte de carga. El multimodalismo es una de las más complejas formas de transporte. De hecho, no es un medio de transporte, sino una técnica que combinan los diferentes medios para obtener un movimiento de carga eficiente, mientras que los medios de transporte han estado funcionando en el mundo por mucho tiempo. Modalidades de transporte de carga. Cuando hablamos de modalidades para el transporte de la carga, se puede identificar varias dentro del mercado, tales como la unimodal o monomodal, la intermodal, que es más que una figura logística que una modalidad de transporte, y allí se dan dos modalidades, segmentando y combinando, y por último el ultimodal, para el cual se puede tratar con operadores de transporte multimodal. ¿Cómo mejorar la competitividad del país con base en mejoramiento de nuestro sistema y servicio de transporte? Propuesta de solución: mejorar la red de infraestructura de transporte, incluyendo las vías terciarias, cubriendo la totalidad de los campos con esas vías terciarias, haciéndolas con la mejor calidad, vías férreas y mejoramiento de puertos y aeropuertos, mejoramiento de las instituciones, combatiendo la corrupción, y para mejorar el transporte debemos mejorar la calidad del servicio, cobertura y accesibilidad, buscar el autosostenibilidad, aplicar los nuevos avances tecnológicos y crear más conexión en infraestructura.